Hola, muy buenas tardes, estimada abogada Selena Lara Paredes. Nosotros formamos parte del grupo número 1. Los integrantes que forman parte de este grupo son los siguientes: Andrés Sebastián Sea Moreira, Sánchez Montero Clever Stalin, Alison Zúñiga Robalino, Edmundo Sea Moreira y quien les habla Virginia Velázquez Bravo. Nosotros tenemos a tratar el siguiente tema: la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? Las normas jurídicas nos sirven como un intermediario entre el Estado y los seres humanos, regulando y estableciendo así la justicia. Estas se encuentran en todos los ámbitos, ya sean penal, civil, administrativo y laboral. Un pequeño desarrollo de lo que es las normas jurídicas es que son creadas por las autoridades competentes de cada Estado. Estas son reglas que regulan el comportamiento humano, dando como resultado mayor control, seguridad y paz a los demás habitantes de la población, pues de no llevarse a cabo tendrán que cumplir una determinada sanción. ¿Qué es el sujeto jurídico? El sujeto jurídico puede ser una persona natural o jurídica, pues se trata de cualquier persona con derechos y obligaciones. Aquí tenemos identificadas dos: ¿qué es la persona natural y la persona jurídica? La persona natural es aquella que puede actuar en su propio nombre y se identifica con la cédula de ciudadanía, más la persona jurídica, esta es una sociedad con un debido objetivo social y se identifica con el número de identificación tributaria. Bueno, a continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Vamos a hablar sobre los elementos de la norma jurídica. Los elementos de la norma jurídica están integrados no solamente por una única norma, ni por un solo tipo o clase de norma. Al contrario, existen una multiplicidad de normas jurídicas heterogéneas de los más variados tipos y características. Los elementos de la norma jurídica están conformados por sujeto jurídico, objeto jurídico, relación jurídica, consecuencias jurídicas, los valores o fines jurídicos. Voy a proceder a explicar los tres primeros elementos jurídicos. El sujeto jurídico. Sujeto jurídico es todo ser o ente a quien el orden jurídico le imputa o reconoce la calidad de titular del contenido de un derecho o de una obligación jurídica a cumplirse determinado supuesto, que consiste en la existencia de entes capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Los entes a que se hace referencia están conformados en todo caso por personas y éstas se dividen en dos tipos: naturales y jurídicas. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana. Su existencia comienza con el nacimiento y se extingue con su muerte. Las personas jurídicas, en cambio, son personas ficticias capaces de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Su existencia comienza al momento de formalizar los requisitos exigidos ante la ley y se extingue con la aprobación de la liquidación de la sociedad. Por ejemplo, los animales y las cosas no son un sujeto jurídico debido a que no tienen obligaciones. Asimismo, al momento de cumplir deberes, se refiere a pagar los impuestos y exige sus derechos, como seguridad jurídica e igualdad ante la ley. El objeto jurídico. El objeto jurídico es un conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento debido a que tiene reglas de conducta que en la sociedad van a gobernar las relaciones de individuos entre ellos. También podemos decir que el objeto de la relación jurídica
consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto obligado por la norma jurídica, a la cual le decimos sujeto pasivo, en favor del titular de un derecho, que tiene por ello el derecho de exigir esta conducta, que podemos decir el sujeto activo. A esta conducta se la llama prestación, que puede ser de dos clases: activa, en que el individuo debe realizar una determinada acción, que es dar o de hacer, y pasiva, que consiste en que el individuo omita realizar determinada conducta, no hacer. Se acostumbra a distinguir también acerca del objeto de la prestación. Este objeto se traduce en la materia sobre la cual recaen los derechos y obligaciones que surgen de la relación jurídica. Ejemplo, en un contrato de compra y venta de una vivienda, el objeto lo forma la vivienda y el precio por pagar. Relación jurídica es el vínculo que se da entre dos sujetos surgidos de la relación de un supuesto normativo y que coloca a uno de ellos en la calidad de sujeto activo frente al otro, que tiene la calidad de sujeto pasivo, en la relación de una prestación determinada. En la relación jurídica hay, pues, siempre un sujeto o titular de un derecho, que es el subjetivo, que es quien está dotado de facultades para exigir el cumplimiento de un deber que viene impuesto por una norma de derecho, y un sujeto u obligado, que es el que tiene que dar, hacer o omitir o no hacer algo en favor de la otra parte. Es diferente que estos entes, el sujeto activo y el pasivo, están conformados cada uno por una persona en particular o por muchas, pudiendo incluso ser uno de ellos la sociedad entera. Por ejemplo, el titular de un derecho de propiedad tiene la facultad de exigir que todo el resto de la sociedad, que sería el sujeto pasivo, se lo respete, por lo que todos los integrantes de la sociedad tienen en ese caso la obligación de no hacer algo, que se traduce en no molestar al titular de derecho de propiedad en el uso y goce de ella. Dentro de la relación jurídica resulta necesario distinguir entonces los siguientes elementos: un hecho jurídico como hipótesis o supuesto contemplado en la norma, un deber jurídico del sujeto que lo lleva a cumplir con las prestaciones exigidas, y un derecho subjetivo que permite exigir el cumplimiento de las prestaciones. Doy paso a la compañera Alison, quien va a explicar consecuencias jurídicas y los valores afines jurídicos. Mi nombre es Alison Zúñiga y el día de hoy les voy a hablar sobre la consecuencia jurídica. Esta surge cuando un sujeto se coloca en situación de incumplimiento de un deber jurídico. Es la respuesta del ordenamiento jurídico al supuesto del hecho. Es el resultado de la realización de actos que no están contemplados ante la ley. Es decir, toda acción tiene una reacción y en este caso la consecuencia jurídica viene a ser la reacción al incumplimiento. Tenemos 3. El hecho ilícito. Supone que no se está cumpliendo con un deber jurídico y ello amerita la imposición de una sanción. La sanción. Esta es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. La intervención del Estado consiste en que él, por medio de sus órganos permitentes, que sería el Tribunal de Justicia, intervenga aplicando la sanción preestablecida para el hecho ilícito, previamente declarado como tal, que jurídicamente debe ser sancionado. Ejemplo: si matas, vas a la cárcel. Matar es el supuesto de hecho y la cárcel la consecuencia jurídica. Al no cumplir con una determinada norma, se pagará con cárcel, multa, inhabilitación profesional, comiso y responsabilidad civil. Los valores o fines jurídicos. Los fines son aspiraciones que se desea alcanzar para la paz social
y los valores en derecho se consideran principios amparados y protegidos por el ordenamiento jurídico. Entre los principales valores jurídicos que permiten la crítica al derecho positivo y que orienta la creación, interpretación y aplicación de las normas, es aquel del que se deriva derechos y obligaciones legales, regulados por la sociedad. Los valores jurídicos son infinitos y están encabezados por el valor supremo, que en este caso es la justicia, en el cual los demás se subsumen y encuentran su fundamento. Principales características. Las normas jurídicas son reglas que necesitan de un debido procedimiento y ciertos requisitos para su creación y validez. Estos son autonomía. En este supuesto, el individuo actúa conforme a su libre albedrío, es decir, la conducta con la que obra el sujeto es de acuerdo con su voluntad, su manera de pensar, creer o ser. No se deja influenciar por terceros o no es impuesta por terceros. Ejemplo, si decide romper con la pareja, pese a que los padres no quieran, él lo va a hacer, va a terminar con su pareja. O ser vegano en una familia que come carne es una decisión propia, no es impuesta. Heteronomia significa que son creadas e impuestas por otra persona distinta al destinatario de la norma, es decir, desde afuera, un tercero. Las personas están sujetas o sometidas a un poder externo, que en este caso es el Estado, para que lo regule. Esta característica se opone a la autonomía. Ejemplo, continuar con la pareja que uno no quiere, por presión familiar o el incumplimiento de un contrato. Estas son completamente opuestas debido a que la autonomía es de acuerdo a la voluntad y la heteronomía es impuesta por un tercero. Mi nombre es Alison Zúñiga y el día de hoy les voy a dar una conclusión y una recomendación. Conclusión. La norma jurídica se encarga de condicionar y establecer límites en la conducta de los seres humanos, pues de no ser así no se podría vivir en armonía con los demás. La consecuencia jurídica es aquella que representa una determinada acción correctiva hacia la persona que incumpla un determinado deber jurídico. Recomendación. Respetar y cumplir las normas jurídicas como la autoridad que las crea e impone, pues de estas se determina la manera de actuar de cada individuo, dando como resultado la paz, justicia y armonía en la sociedad. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la unilateralidad. Se refiere a que frente al sujeto que está obligado al cumplimiento de la norma no existe otro que le exija que acate a esta, ¿no es cierto? Ejemplo, ceder el asiento a una persona mayores o discapacitados en el transporte público. Bilateralidad. Sujeto pasivo, aquel que debe cumplir la norma. Sujeto activo, aquel que se encarga de hacer que se cumpla. Esta característica se opone a la unilateralidad. Ejemplo, respetar un contrato una vez celebrado, ¿no? Tenemos también la interioridad, es la que regula la conducta interior de las personas conforme a la voluntad de estas, es decir, la intención de las personas. Ejemplo, contraer el matrimonio con distintas personas, ¿no? Tenemos también ahora la exterioridad. Ejemplo, si una persona siente deseo de matar a otra persona, el derecho hace caso omiso a ese sentimiento interno. Coercibilidad. Todas las normas tienen sanción, sin embargo, solo las jurídicas cuentan con coercibilidad. Ejemplo, si un padre tiene la orden de pagar una pensión alimenticia a sus hijos y se niega a obedecer, el juez puede optar por enviarlo a la cárcel o bien embargar sus bienes para usarlos a modo de depósito y cubrir las pensiones de los menores.
Muy buenas tardes. Continuando y como culminación de todo el trabajo de investigación de las normas jurídicas, pues hemos llegado a una conclusión y una recomendación que las normas jurídicas es creada por el Estado para que el ser humano pueda delimitar sus acciones y de esta manera establecer límites con el fin de lograr un equilibrio dentro de la sociedad. La norma jurídica son un conjunto de reglas que condicionan la conducta de los individuos, pues de no ser así deberán cumplir una determinada sanción que se encuentra establecido con anterioridad mediante la creación de leyes por la Asamblea Nacional. Las principales características de la norma jurídica dan a conocer la manera en que se relacionan las normas y los objetos jurídicos, dependiendo del supuesto en el que nos hallemos para alcanzar un equilibrio común, dando como resultado la adecuada conducta del hombre hacia sus semejantes. El objetivo jurídico es aquella persona que goza de derechos y obligaciones. Esta puede ser natural o jurídica, dando paso a que el objeto jurídico pueda exigir y gozar de sus derechos, pero asimismo el Estado puede juzgar y sentenciar de forma legal su accionar dentro de la sociedad. Los valores y fines jurídicos ayudan a establecer y regular el comportamiento en los seres humanos con la finalidad de poder asegurar la coexistencia social y la plena realización personal de cada individuo. La consecuencia jurídica se pone en práctica cuando entran dos personas o sujetos en conflicto debido a que una de las dos partes incumplieron con el acordado. El conflicto reside en que solo una de las dos partes va a obtener un beneficio y la otra parte será sancionada. También una recomendación, o como recomendación, seleccionar el desarrollo o procedimiento e indicaciones cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos judiciales considerados en la presente investigación y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo y sobre cómo aplicarlas cada norma jurídica. Esto ha sido la exposición del grupo número 1. De antemano, muchísimas gracias por su amabilidad y por su atención. Muy buenas tardes.